Buen día, mi nombre es Natalia Gutiérrez Collar, soy estudiante del programa de Ingeniería segundo semestre. Esta exposición corresponde a la asignatura Constitución Política y Democracia dictada por la especialista Lina Fernanda Rojas Quinaya. Les voy a hablar sobre la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es una institución de la rama judicial del Poder Público creada mediante la adopción de la Constitución de 1991 con el fin de salvaguardar la integridad y supremacía de la Carta Política. En el marco jurídico constitucional, el artículo 228 establece que la administración de justicia es función pública. De ahí que el artículo 229 garantiza el derecho a toda persona para acceder a la administración de justicia. El artículo 230 establece que los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Se nombran estos artículos, pues la Corte Constitucional es la encargada de velar por la salvaguarda de la Constitución. Independientemente que no se nombre el alto tribunal, los artículos son conexos al tema. El artículo 232 nos dicta los requisitos para ser magistrado de la Corte Constitucional y el artículo 233 promulga de la elección y el ejercicio del cargo de magistrado. El título octavo de la rama judicial, capítulo 4 de la jurisdicción constitucional, establece los parámetros bajo los cuales se debe regir el alto tribunal. Estos parámetros son consagrados en los artículos 239 al 245. En el marco jurídico legal, la Corte Constitucional se rige bajo los siguientes parámetros: la Constitución Política de Colombia, el Acto Legislativo 02 de 2015, por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones. El Acto Legislativo 01 de 2017, por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones. La Ley 270 de 1996, estatutaria de la Administración de Justicia, a partir del artículo 43 al artículo 49. El Decreto 2067 de 1991, por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional. El Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. El Acuerdo 02 de 2015, Reglamento de la Corte, unificado y actualizado. Acuerdo 01 de 2017, Reglamento interno del Comité de Quejas y Reclamos. Requisitos para ser magistrado. De acuerdo con el artículo 232, para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, ser abogado, no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Numeral 4 modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 02 de 2015. Haber desempeñado durante 15 años cargos en la rama judicial en un ministerio público o haber ejercido con buen crédito por el mismo tiempo la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. Para el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la cátedra universitaria deberá haber sido ejercida en disciplinas judiciales relacionadas con el área de la magistratura a ejercer. Para ser magistrado de estas corporaciones no será requisito pertenecer a la carrera judicial. Hola, buen día, soy Gabriel González García, estudiante de Ingeniería de Alimentos del segundo semestre. Voy a realizar una pequeña exposición sobre los puntos que me corresponden en el tema de Constitución y Democracia en la exposición de Corte Constitucional. Mi tema o el siguiente punto que voy a tocar es la incompatibilidad en la Corte Constitucional. Y como para dejar en claro qué es la incompatibilidad, se dice que la incompatibilidad son los sobrevinientes, es decir, que estando bajo una investidura no les es permitido desempeñar o realizar determinados actos. Todo es que podría estar incurso en una causal de pérdida de investidura o de sanción disciplinaria. Las incompatibilidades otorgan la posibilidad de renunciar a la investidura que posee con el fin de dar legalidad
a la nueva situación. Eso sería prácticamente la incompatibilidad. En resumen, o un claro ejemplo sería que un legislador de la Corte Constitucional no podría desempeñar otro cargo público, ya que eso sería incompatible con su cargo. Paso al siguiente punto y hablamos sobre las 10 características de la Corte Constitucional. Y la primera es decidir sobre las demandas de constitucionalidad que promueven a los ciudadanos contra las reformas de constitución. El segundo punto dice que decidir sobre las demandas constitucionales que presenten los ciudadanos contra las leyes. Ese sería otro punto de las características de la Corte Constitucional. Como cuarta característica es decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicten el gobierno al amparo de los estados de excepción. Como quinta característica tenemos decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y leyes que los aprueben. Como sexta característica es darse su propio reglamento interno. Otra característica que podemos decir es dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. Otra característica es decidir sobre las causas de que trata el artículo 137 de la Constitución. Otra característica y como final es decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el gobierno con fundamento a los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución Política. La siguiente pregunta que nos hace el taller es: ¿pertenece a alguna rama del poder público y a cuál y por qué? Y lo que puedo contestar es: la Corte Constitucional es una institución de la rama judicial del poder público creada mediante la adopción de la Constitución Política de 1991 con el fin de guardar la integridad suprema de la Carta Política. La Corte está integrada por 9 magistrados, nombrados por el Senado de la República para periodos individuales de 8 años de ternas enviadas por el Presidente de la República. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo del Estado. La Corte Constitucional fue instalada el 17 de febrero de 1992 por el entonces presidente César Gaviria Trujillo. Decimos que en el organigrama, como punto esencial, está la Corte Constitucional, sería la sala plena, estaría también los despachos donde se ubican los 9 magistrados y estaría la presidencia donde es dirigida por 5 magistrados. Espero que haya gustado la exposición. Es una breve explicación de los puntos que me dieron a exponer. Estoy atento a cualquier solicitud que me haga la maestra. De acuerdo con el artículo 241 de la Constitución Política, son funciones de la Corte Constitucional: decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, solo por vicios de procedimiento en su formación; decidir con anterioridad al pronunciamiento popular sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución, solo por vicios de procedimiento en su formación; decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos de orden nacional, estos últimos solo por vicios de procedimiento en su convocatoria y realización; decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación; decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presentan los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno con fundamento en los artículos 150, numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación; decidir sobre las excusas de que trata el artículo 137 de la Constitución; decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución;
Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que han sido objetados por el gobierno como inconstitucionales y de los proyectos de leyes estatutarias, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. Revisar en la forma que determine la ley las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. Véase esto en el Acto Legislativo 02 de 2017. La Corte Constitucional es competente para conocer de las jurisdicciones del Poder Judicial, además de decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional, pues es la encargada de ejercer la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución política y garantizar a las personas la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Las inhabilidades de la Corte Constitucional. Según el artículo 240, no podrán ser elegidos magistrados de la Corte Constitucional quienes durante el año anterior a la elección se hayan desempeñado como ministros del despacho o magistrados de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado. El artículo 239, los magistrados de la Corte Constitucional no podrán ser reelegidos. Además, no cumplir con los requisitos previstos en el artículo 232 constitucional. Con esto le doy paso a mi compañero Gabriel. Muchas gracias.